Jesucristo, y se llamaba mi tema Jesús a la puerta del corazón. Amén. Amén. Jesús a la puerta del corazón. Vamos entonces a leer la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 al 22. Dice así la palabra del Señor: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Y el versículo 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo. ¿A dónde? En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Las palabras claves que enfatizan este texto es: el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu, no el hombre, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí no hay solo una, aquí hay como unas 30 iglesias. Amén. Bendito Dios poderoso, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, una vez más en Coveñas, Iglesia Nueva Jerusalén, Señor, en esta noche. Gracias por permitirnos hacer parte de este programa, Señor. Gracias por colocar en el corazón de cada persona llegar hasta aquí. Yo creo profundamente que todas las hermanas y los hermanos que están aquí, Señor, sienten la necesidad de escuchar tu palabra. Y anhelo, Señor, de que ellos hayan anhelado este día, esta noche, desde el día último en que enseñamos, que ellos hayan esperado esta noche con ansias. Padre Celestial, permite entonces que tu palabra corra y que sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Siéntese, hermano, tenga la amabilidad. Le damos gracias al Señor, amén, por todo lo que ha venido haciendo en nuestras vidas. ¿Cuánto ha sentido la bendición de Dios en estos días? Mire, hermano, si usted no la ha visto, seguro que pasó derecho. Porque cuando la bendición de Dios un hombre la ve, la agarra. Amén. Cuando Jacob tomó al ángel del pie, estaba de noche. Amén. Lo más seguro es que él mandó la mano a alguna parte y lo agarró. Él dijo: no sé qué es esto, pero la agarró. Y luchó con ella toda la noche. Amén. Y aunque el ángel le dijo: suéltame, él le dijo: no te dejaré ir hasta que no me bendigas. Amén. Y aunque él quiso saber el nombre de esa persona, no le fue dado, pero le fue cambiado su nombre inmediatamente. Desde hoy no te llamarás más Jacob, sino que te llamarás Israel. Amén. Eso pasa cuando nosotros nos metemos en el proyecto de Dios. Mire, hermano, yo siempre he dicho que el que es de Dios siempre permanece detrás de la palabra. Amén, amén. Amén, hermano. Amén. Hoy envió el Señor a un ministro, lo envió tan solamente a donde estoy hospedado para darme una palabra de parte de Dios que estaba esperando. Cuando el oído está afinado, sabemos que Dios habla. Pero cuando el oído está tapado, usted le va a llevar siempre la contraria a lo que le diga. Amén. Amén. Pero sabemos que Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Amén. ¿Usted se acuerda cuando vino el Señor Jesucristo a la mujer samaritana? Y la mujer samaritana que había tenido una relación con 6 hombres, pero Jesús venía con un mensaje. La samaritana, cuando se sienta a hablar con Jesús, ustedes ven que la samaritana comienza de inmediato a poner una barrera entre Jesús y ella. Y cuando la samaritana comienza a poner la barrera, comienza a tratar de ignorar el mensaje que está por recibir. Pero cuando empieza el diálogo, la charla, hermano, entre Jesús y la samaritana, los discípulos se fueron a comprarle alimento
Y cuando ellos llegan y encuentran a Jesús hablando con la samaritana, ellos se imaginan todo menos que Jesús está edificando a la samaritana. La samaritana comienza a oír un mensaje como: mujer, dame de beber. Y ella le dice: Señor, la verdad es que nosotros los samaritanos con los judíos, nada que ver. Así como estamos hoy día espalda con espalda. Nosotros los pentecostales con los presbiterianos, nada que ver. Nosotros de la Alianza Cristiana con el movimiento misionero mundial, nada que ver. Es una iglesia que está espalda con espalda. Amén. Y mientras una iglesia está espalda con espalda, nunca va a haber un mensaje comunicado. Amén. Por eso es que cuando usted está contrariado con alguien, usted nunca le va a comunicar algo bueno. Usted siempre le va a comunicar lo contrario. Amén. Pero la iglesia de Cristo quiere comunicarse de continuo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Cuando Jesús empieza a hablar con la samaritana, esto tengo que decirlo para empezar a entrar en el tema. Cuando Jesús empieza a hablar con la samaritana, Jesús comienza a entregarle un mensaje con el que la samaritana menos pensaba, y Jesús empieza a entregarle el mensaje en el momento en que la samaritana menos estaba esperándolo. Amén. Así como de pronto estamos aquí como iglesia, estábamos recibiendo un mensaje justo cuando no lo esperábamos. Yo no sé si usted ya captó su parte o está captando que el Señor le ha venido hablando, pero en resumidas cuentas, el Señor no ha terminado de hacer lo que quiere hacer. Y si estamos siendo bendecidos iniciando, ¿cómo irá a ser cuando terminemos esto? Si nosotros nos sometemos a la palabra y creemos en la palabra, correríamos ver a Dios en la escena en medio de lo que nosotros queremos hacer. Gloria al Señor. La samaritana entonces juega con un montón de palabras con el Señor. Mujer, dame de beber. Ella le dice: no, Señor, mire, entre judíos y samaritanos hay mucha diferencia. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer cuando el Señor la llamó perra? Ella se acercó y le pidió pan, y el mensaje que Jesús le comunicó inició por ahí. Le dijo: no, el pan no es para las perras o para los perros, el pan es para los hijos. Pero hermano, siempre que venimos frente a la confrontación de un mensaje por Dios, lo primero que Dios pide a la iglesia es tener un oído afinado. Y si usted tiene un oído afinado, usted va a tener la suficiente humildad para escuchar la palabra como venga. Amén. Usted no le va a encontrar peros, usted no le va a sacar el guste. La palabra de Dios viene y ella va a venir a su vida y va a hacer lo que tenga que hacer en su vida. Escuchen esto: cuando Jesús nació, ocurrió algo que encontré hoy en las Escrituras. Cuando Jesús nació y cuando Simeón toma el niño en sus brazos, otro día estaremos hablando de Simeón llegaba con Ana 84 años más o menos, esperando una profecía que le había sido dada. La profecía que recibió Simeón fue: usted no se va a morir hasta que usted no vea al Salvador del mundo. Y no solo eso, sino que Simeón creía a tal extremo que un día llevaron al niño Jesús al templo para presentarlo como todas las costumbres lo hacían, y él toma al niño en sus brazos y dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos al Salvador del mundo. Lo tenía en sus brazos. Escúcheme, Simeón tenía el Salvador del mundo, y aunque Jesús no había comunicado ni un mensaje, no había predicado ni el primer mensaje, Jesús no había hablado hasta ese entonces, los profetas ya habían hablado por Jesús y habían mostrado que Jesús era el Cristo, que ese niño que estaba allí era el mensaje que iba a comunicar el Cristo. Pero siendo un niño, Simeón no lo había escuchado hablar, pero ya sabía que era el Cristo, ya sabía. Simeón tenía la certeza que ese niño que tenía en sus brazos era el que iba a morir en la cruz como un cordero inmolado. Sabía que era un cordero perfecto, hermanos. Él estaba preparado desde hacía mucho antes para recibir un mensaje. Lástima que la mujer de Herodías no estaba preparada para recibir el mensaje que le entrega Juan el Bautista. Juan el Bautista le dice: no te conviene vivir con la mujer de tu hermano, y ella no lo entiende. Ella no comprende que lo que estaba haciendo el profeta no era querer perjudicarla. El profeta no quería ganársela del enemigo. El profeta no quería desecharla o ignorarla o avergonzarla. El profeta lo que quería era hacerle entender que como iba totalmente mal. Y es eso exactamente
exactamente lo que hace un mensajero, hermanos. Es eso exactamente. Esta ocasión sería la última vez que pudiéramos vernos. Pero yo daría muchas gracias al Señor cuando fuera por tierra o por aire, porque pude comunicar el mensaje que el Señor les ha mandado. Eso sería la más grande dicha, que yo pudiera llegar a casa y pudiera comunicar a mi familia y comunicar a la iglesia y decir, pude comunicar lo que les fue entregado. Pero Herodías, la reacción que tomó fue otra, muy diferente a la que tomó la iglesia samaritana. Por eso el que es de Dios, las palabras de Dios se escuchan. ¿Me está entendiendo? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y cuando usted es de Dios y Dios le trae a usted un mensaje, usted no le busca la oreja. Usted lo recibe tal y como venga. Entonces Jesús era la espada de doble filo. ¿Me está entendiendo? Y Simeón le profetiza a María y le dice, una espada saldrá de ti y ella misma te traspasará a ti. ¿Cuál era la espada? Jesús. Por eso Jesús es el verbo y el verbo es la palabra. Dios es espíritu, amén. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús salió de María y esta fue la espada que la cortó a ella. Por eso dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo. Ella penetra, porque ella penetra hasta partir los tuétanos y cierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Claro, él estaba en María, él era la palabra y desde el vientre ya la había cortado. Amén. El mensaje comunicado de Jesús a María fue el mismo mensaje que Simeón le comunicó a María. Jesús le comunicó a la samaritana un mensaje y Simeón le comunicó a María un mensaje. No tenía ninguna diferencia, era un mensaje. Pero la samaritana lo que empieza es a poner una pared. Amén. La samaritana lo que empieza a poner es un impedimento, una pared. La samaritana lo que empieza a poner es un pero. Pero cuando Jesús comienza a hablar con la samaritana, ella le dice, no hay con qué sacarla. Eso era mentira. Amén. Porque ella iba a sacar agua. Y entonces, ¿con qué la iba a sacar ella? Entonces era mentira. Agua sí había y había con qué sacarla. Solo que ella le sacó el justo. Ahora, la samaritana, la razón que encuentra la samaritana es hacer una división entre Jesús y ella. Y eso fue exactamente lo que pasó en el principio. Si supieras quién es el que te pide, el que te dice, dale de beber, tú le pedirías y él te daría ¿qué, hermanos? Agua viva. Y ella, para la oreja, como la mulita, va por el camino, o el perro, escucha un ruido y lo primero que para son las orejas. ¿Ha visto usted? Ella la espada, inmediatamente capta que hay algo que está cerca. Y la samaritana le suena eso y le dice, bueno, ¿y cómo es eso del agua viva? Jesús se encontró que esa era la puerta para entrar a tocar ese corazón. Y es precisamente acerca de eso de lo que yo quiero hablarles de parte de Dios. Jesús a la puerta del corazón. La samaritana puso la división. La gente cree que Jesús y los fariseos creyeron que Jesús le estaba coqueteando a la samaritana. Ellos cuando lo vieron sentado con la samaritana dijeron, uy, míralo, está hablando con una mujer. Eso está en San Juan capítulo 4. Pero Jesús no estaba coqueteando un cuerpo. Jesús estaba tratando de conquistar el alma de la samaritana. Y de la samaritana sale la novia de Cristo. De la samaritana salimos usted y yo. Amén. Nosotros somos buenos samaritanos. Los buenos samaritanos hospedan y hacen buenas obras. Dan de comer a hambriento y de beber al sediento. Amén, hermano. Ojo, mira el Señor los planes, porque los samaritanos son buenos para hacer buenas obras. Amén. Entonces el versículo, lo que extiende el Apocalipsis es, yo estoy a la puerta y llamo. Las razones por las que este texto
están escritas, podrían ser muchas acumuladas, pero las interpretaciones son infinitas. La gente sigue pensando que este texto es una invitación, que Jesús le está haciendo a una persona en particular. Yo estoy a la puerta y llamo. Pero este versículo lo que realmente está queriendo decir es que Jesús está invitando a una iglesia en aquel entonces, que de un momento a otro lo sacaron del templo. Jesús estaba afuera del templo, clamando y diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de ustedes, ni sus hermanos creían en él. Jesús estaba tratando de enviar su mensaje afuera, como lo dijo en Juan 7:37. El que tenga sed, venga a mí y beba. Para que, como está escrito, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior fluirán o correrán ríos de agua viva. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese entonces? En ese entonces lo que ocurrió, ¿dónde tenemos los marcadores? Bien. En ese entonces lo que ocurrió fue una estrategia que encontró Satanás para sacar a Jesús de la iglesia. A Jesús lo sacaron de la iglesia. Ustedes saben que en el principio solo había una iglesia. Amén. Solo hubo una iglesia primitiva. Solo hubo un grupo cristiano. Solo había un grupo de personas buenas, nobles, que estaban dispuestos a vender sus propiedades. Hechos capítulo 3 lo dice, versículo 41. Ellos estaban dispuestos a vender sus propias haciendas para darle de comer a que tuvieran. Y dice la Escritura en los Hechos, capítulo 2, versículo 34, 38 en adelante, dice que en la iglesia no había ni uno que estuviera necesitado. Amén, hermano. No había ni uno que estuviera necesitado. Todas las cosas las tenían en común. Ellos comían y partían el pan juntos, como uno solo. Esa era la iglesia que había en el principio. Lastimosamente que había. Amén. Pero cuando hubo esa iglesia, Satanás comenzó a buscar las formas y las maneras de comenzar a dañar esa coinonía que había en el Cristo. Y lo logró. Lo logró. Satanás desubicó a la iglesia. Y según este pasaje que amo mucho, espero que escriban. Sí, bueno, según Primera de Corintios, les voy a dar dos citas que tengo aquí. Capítulo 3 dice de la siguiente manera. Hay otra cita en Segunda de Corintios. Tengan estas citas totalmente claras allí en el corazón. Capítulo 11, versículo 3. En ese tiempo, cuando Pablo habló de este tema, yo quise tomarlo basado en esta parte. Acá están a leer ahí la letra, ¿verdad? ¿Ya alcanzan a leer? Cuando la iglesia comenzó siendo una sola iglesia. Présteme bien atención y usted va a entender a dónde vamos a terminar con este tema. La iglesia comenzó siendo un solo cuerpo. No había entre ellos enemistades, no había entre ellos pleitos, no había entre ellos odio, no había entre ellos raíces de amargura. Era una iglesia que había sido llena del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pero en ese tiempo, hermanos, comenzaron las influencias de Satanás. El apóstol Pablo, en el primer libro de los Corintios, capítulo 3, dice que él tiene que hablar a la iglesia como una iglesia carnal. El versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro,
yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Allá fue donde de un momento a otro apareció la iglesia del Señor. Apareció totalmente dividida. Amén. Amén. Tal y como la estamos viendo hoy día, ¿usted lo está viendo o no lo está viendo? Usted está viendo el combate que hay entre iglesias cristianas. Amén. La iglesia nunca caminó bajo un título. Y hoy día usted ve las iglesias cristianas caminando bajo un título. Usted ve las iglesias amarradas con circuitos, y usted las ve amarradas y vinculadas a ciertos títulos y a ciertas dogmas que levantaron los mismos hombres. Pero la iglesia primitiva se llamaba la iglesia primitiva. Amén. Amén. Y allí no estaba el título ni el código de la personería jurídica. Hasta ese entonces en la iglesia no fluía sino una sola cosa, y era el Espíritu Santo entre ellos. ¿Está entendiendo, hermano? Entre ellos no fluía otra cosa. Entre ellos no se movía ningún tipo de conocimiento humano. Entre ellos se movía el Espíritu Santo en acción de día y de noche. Pero hubo un momento en el que la iglesia perdió la coinonía, la comunicación con el Espíritu Santo. La iglesia perdió la altura que tenían hasta ese entonces y aparecieron metidas en una religión. Se convirtió la iglesia primitiva en una iglesia mentirosa. Se convirtió la iglesia primitiva en una iglesia desordenada. Se convirtió la iglesia primitiva en una iglesia que no sabía ni quién mandaba, ni quién tenía la primera palabra, ni la última palabra. Cada quien hacía lo que quería. Cada quien se dividía. Nacieron los epícoros, nacieron los isleños, nacieron entonces religiones y sectas distintas en el mundo. Nacieron iglesias de adivinos, nacieron iglesias de falsos profetas. Hasta el tiempo de la iglesia primitiva había una iglesia ajustada, porque eso fue lo que hizo Cristo. Cristo vino y levantó 12 apóstoles, y con esos 12 apóstoles transformó un ministerio apostólico. Levantó a una iglesia bajo el poder y la gloria del Espíritu Santo. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados, los cautivos salían de las cárceles. Dios se movía en esa iglesia continuamente. Amén. Aleluya. Una persona podía llegar a vender su propia hacienda para llevarla y repartirla a los que estaban necesitados. Pero hoy día estamos viviendo un tiempo en que cada quien abarca por lo propio suyo. Hoy día estamos viviendo un tiempo en el que queremos sanar la necesidad de uno de nuestros hermanos con una simple oración y que el Señor lo ayude. Pero el tiempo primitivo no era así. En el principio era otra cosa diferente a la que vemos hoy día. Y ahora estamos caminando en una iglesia donde cada quien hace como quiere, piensa lo que quiere y define lo que quiere. Porque para tener 40 o 50 miembros en una iglesia que estén de acuerdo con el que lidera es casi imposible. Porque mientras el que está al frente dice que es amarillo, la iglesia dice que es rojo. Y es allí donde entramos en un caos total. En ese tiempo entonces entró un espíritu a la iglesia que primero comenzó siendo un espíritu. Comenzó siendo un espíritu. Simplemente un espíritu. Que se llamó nicolaísmo. Y si usted estudia la palabra nicolaísmo, la palabra nico significa conquistar. Oiga esto. De manera que los discípulos estaban pensando que Jesús quería conquistar a la samaritana. Y la palabra laísmo significa la iglesia. Amén. Y ese espíritu se metió a la iglesia primitiva. Y el apóstol Pablo dijo un versículo, hoy hablaba con la pastora acerca del ministerio del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era, además de ser un apóstol, un profeta que decía grandes realidades.
¿Cuántos lo ven así? Amén, hermanos. El apóstol Pablo dijo en el capítulo 11, la segunda carta de Corintios, dijo, pero temo, el versículo 3, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y esto fue exactamente lo que pasó. Porque según la primera carta de Corintios capítulo 5, versículo 6, aquí en esta iglesia, el hijo del pastor de esta iglesia vivía y dormía con su propia madrastra mientras él no estaba en casa. Pero en esta iglesia se movía la ciencia, la interpretación, los dones de lengua, las profecías, se movían los 9 dones fundamentales de la iglesia de Cristo. Pero no había el discernimiento para discernir lo que estaba pasando en la iglesia. El hijo del padrastro estaba durmiendo con su madrastra, el hijo del padre con su madrastra, y esto nadie lo sabía. Pero Pablo, a través de un don que tenía el Espíritu Santo, manifiesta que él tenía un temor. El mayor temor que tenía el apóstol Pablo de morir no era el miedo que le podía tener a la muerte, porque él había dicho, para mí el morir es Cristo. A mí el vivir es ganar. El morir es Cristo. Bueno, el apóstol Pablo lo comprendía, nunca le tuvo miedo a la muerte, pero él decía, temo. Es decir, de que cuando él fuera a partir, a lo que él le temía era que Satanás se metiera en la iglesia. Y resulta, hermanos, que cuando Pablo estaba diciendo esto, ya Satanás estaba moviendo la cola hacía mucho rato en la iglesia. Estaba separando a la iglesia. Y justo cuando el apóstol Pablo muere, la iglesia empieza a decir, no, yo soy de Pedro. Se dividió. Y el otro empezó a decir, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y es exactamente lo que usted ve hoy frente a sus propios ojos. ¿Usted de qué denominación es? Es lo primero que usted le dice cuando se encuentra con una persona que muestra supuestamente ser evangélico o creyente. ¿Usted de qué iglesia es? ¿Y cuántos miembros tiene su iglesia? ¿Y cree usted allá en el Espíritu Santo? ¿Y es de sana doctrina? ¿Es bautizado en el nombre de Jesús? ¿O es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Dividida totalmente. La iglesia se salió del carril, hermanos. Pero fue un espíritu que Satanás metió, que se llamaba Nicolaísmo. Y ese espíritu de Nicolaísmo lo que quería era conquistar a la iglesia de Cristo. Primero empezó siendo un espíritu, después continuó siendo un dicho. Amén, hermano. Amén. Después se convirtió en el dicho favorito de todos los días. Y después se convirtió, hermano, en una congregación, podríamos decirlo así. Pero esto tenía un propósito. Dios se hizo carne en su Hijo Jesucristo. Pero Satanás nunca pudo hacerse carne en ningún hombre. Satanás siempre fue y será un fanfarrón. Satanás siempre jugará el papel que juega la avispita cuando lo pica usted, pero le clava el aguijón y ese aguijón queda en su cuerpo. Ya la avispita, por más que quiera picar a otro, ya no puede picarlo, porque ya el aguijón lo dejó en su cuerpo. Ahora lo que esa avispita puede hacer es bulla o ruido, pero ya no puede picar. Eso fue lo mismo que hizo cuando picó al Señor Jesucristo la muerte. Jesucristo llevó el aguijón de la muerte en su cuerpo. Y nadie le dijo, ¿dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro, tu aguijón? Porque él entendió que Satanás desde el principio ha querido hacer muchas cosas que nunca podrá hacer. Amén. Amén. Mire usted por qué el aguijón que sembró la muerte en el cuerpo de Cristo, hasta allí quedó la muerte teniendo poder. Y ahí en adelante la muerte nunca tuvo poder.
Por eso ahora la muerte, primero, antes de colocar el aguijón en el cuerpo de Cristo, podía llevarse a quien quisiera. Y todo hombre cuando muriera, aunque hubiera sido fiel a Dios, aunque hubiera sido honesto a Dios, iba a un lugar de las tinieblas. ¿Sabían ustedes eso? Noé, David, todos ellos cuando morían, el único con el que no pudo Satanás fue con el cuerpo de Moisés. Pero todos ellos Satanás se los llevaba no al infierno, sino a un lugar de tinieblas. Y esa fue la razón por la que Cristo tuvo que morir, entregar el Espíritu al Padre y ir a las puertas mensajes del infierno para levantar la cara de Santiago y liberar a todos los procesos. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Alábenlo, hermano, porque Él vive. Y es entonces cuando el apóstol Pablo termina diciendo: sordida es la muerte en victoria. Y el profeta terminó diciendo: oh muerte, yo seré tu muerte. Eso fue lo que dijo el profeta Amós. Oh muerte, yo seré tu muerte. Estaba hablando del espíritu de la profecía, el cual es Cristo, en la boca de los profetas, desafiando a la muerte, desafiando a la tumba. Y por eso fue que cuando el velo se rasgó en dos, cuando Cristo entregó su cuerpo, su espíritu, la naturaleza se detuvo. El sol se detuvo. Las tentaciones se detuvieron. El tiempo se detuvo, la naturaleza murió, porque había muerto el dador de la vida. Y es aquí donde el velo del templo se rasga en dos. Ese velo se rasgó, hubo un terremoto, y uno de los soldados con su lanza en la mano dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Amén. No, hermanos, cuando la naturaleza se detuvo, el velo del templo, que era un velo larguísimo y grande y gruesísimo, se rasgó. Bajó el ángel del Señor con su espada y lo rasgó en dos. Y se abrió la puerta. Porque para entrar a ese lugar solo entraba el sacerdote una vez al año. Y tenía que haber 7 días de rito, de sacrificio y de limpieza. Pero ahora cuando se rasga el velo, ahora Jesús está queriendo decir: primero a mi presencia entraban los sacerdotes, los cuales eran los más pecadores, los más abusivos, y los que colocaron cargas sobre las viudas y los huérfanos, que ellos ni con el dedo gordo podían cargar ni mover. Pero ahora esta puerta se abre para quien quiera entrar en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier condición. El Padre comenzó a separar lo de Cristo y lo de las tinieblas. Hizo una separación entre la luz y las tinieblas, hermano. Por eso yo le aconsejo: no rechacen la palabra de Dios, reciba el mensaje de Dios por donde venga, hermano. Si usted siente que el cuerpo se hiere, su alma se lastima, arrodíllese y dele la gloria a Dios, porque la Biblia dice que Dios al Hijo que ama lo disciplina. Sería preocupante que usted nunca fuera corregido, pero cuando la palabra de Dios viene a mi vida, Dios me corrige, hermano, eso significa que estoy en sus brazos. Amén, hermano. Ve usted todo lo que ha venido pasando desde el principio. Cristo lo hizo todo. Y hay gente que está orando: Señor, hazlo una vez más. El Señor ya lo hizo. Dotó al hombre de 3 cosas: dominio propio, poder, amor y dominio propio. Y le entregó al hombre las llaves para que hiciera de su vida lo que quisiera: un infierno eterno o un paraíso permanente. Aunque a veces creo que el infierno no va a ser eterno. Yo creo que el único eterno es Dios. Y que el infierno puede pasar 100 millones de años o 1000 millones de años, pero eso algún día tiene que dejar de existir. Satanás algún día tiene que dejar de existir. Los ángeles que se rebelaron con Satanás algún día tienen que dejar de existir, hermanos. Y Él está escuchándome. Él está aquí presente en medio de este mensaje. Y Él sabe que algún día le va a llegar el fin de su siglo. Amén. Amén, hermano. Gloria al Señor. El gol y judaísmo
Habían rabinos, maestros, pero ellos caminaban sin nada. Eran maestros que conocían la letra y la ley, pero no conocían la vida de Dios. El espíritu que vivificaba no lo conocían. Ellos tenían su manera de creer, pero cuando Cristo parte, Él les da mandamientos. Porque en su resurrección, Él se apareció a María Magdalena, se apareció a María, la madre de Él mismo, se apareció a Pedro, después a los 11 y después como a 500 hermanos, se presentó y les dio mandamientos. Y estando frente a la ribera, les daba mandamientos y de un momento a otro vino la gloria del Padre y lo arrebató arriba a su misma gloria, en visión de ellos lo vieron. Pero Él les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Por qué no les dijo hasta que sean llenos? Porque en aposento alto ya habían sido llenos, pero no habían sido investidos. Sin embargo, ellos al otro día se fueron, salieron 70 a echar demonios, a echar fuera demonios y a sanar enfermos. Y al otro día vino Judas. Judas era el tesorero, era un tremendo ministro. Y a lo mejor tuvo que haber sido un tremendo predicador, un hombre que llevó grandezas de Dios. Amén. Amén. Yo no creo que ustedes de aquí vayan a escoger un tesorero cualquiera, de cualquier manera. Y si en ese tiempo escogieron a Judas como tesorero, era un buen hombre. Pero Satanás se metió y le encontró la debilidad. Y por ahí dividió la iglesia del Señor Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Y a lo último, este espíritu se convirtió en un dicho y luego se convirtió en una organización. Y todos se convirtieron en una iglesia lejana a la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva desapareció. Aquí fue donde entró Roma. Y comenzó a tomar posesión de lo que había en un principio. Este espíritu entró con un solo propósito: conquistar a la iglesia de Cristo, luego volverse el espíritu, luego un dicho, luego una denominación y por último hacerse carne. Satanás siempre ha querido imitar a Jesucristo en todo. Jesucristo levantó apóstoles, Él también los levantó, sus falsos apóstoles. Jesucristo levantó profetas, Él también levantó sus falsos profetas. ¡Aleluya! Y eso se multiplicó, hermanos. Y ese espíritu, hermanos, llevaba otro siguiente objetivo, y era hacer exactamente lo que hizo Dios con su Hijo Jesucristo: engendrar al Hijo de salvación. Y ese espíritu, lo que hizo Satanás, fue engendrar un hijo de perdición, porque después ese espíritu se hizo carne, y se hizo carne en un concilio sistema de papal, se hizo carne en el Papa, y allí entró en escena y comenzó a tomar control de la iglesia cristiana, y se apoderó de la iglesia cristiana, y levantaron dioses y monumentos, imágenes de acera y estatuas de diferentes títulos, y se perdió la iglesia de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Llamaron a la reina del cielo, la testificaron con María, le pusieron un niño en sus brazos. Nimrod fue el protagonista de esta. Semiramis, una mujer que simplemente era una bruja en el tiempo de los laicos, en el tiempo de los antiguos, apareció cargando a un niño en sus brazos y la llamaron la Virgen María. Y es esa la estatua que tienen en todas partes. Ella en realidad no es María, ahora es la Virgen de Fátima, ahora es la Virgen del Carmen, ahora es la Virgen del Purgatorio, ahora es. Y en eso se convirtió hasta el día de hoy. Hemos visto una Roma que ha crecido en poder, ha crecido en imperio, ha crecido en reconocimiento, ha crecido en fama, ha crecido en todo lo que usted quiera imaginarse, hermano. Amén, aleluya. ¿Sabía usted que las personerías jurídicas especiales las dio el Papa firmada con su propia mano? Y apareció el hombre de un orden reglamentario. Y allí nacieron las creencias y las leyes, que en su iglesia tienen que tener un libro grande para que usted anote el nombre completo de la persona, si diezma o no diezma. Y si usted me presenta, hermano o hermano, eso en la escritura, ¿dónde aparece?
Yo voy a dejar de predicar esta palabra. Nicolaí, se metió a la iglesia de Cristo, la dividió y la destruyó, la descuartizó en miles de pedazos. Por eso estamos como estamos. Yo soy pentecostal, yo soy presbiteriano, yo soy de la Alianza Cristiana, yo soy del movimiento misionero mundial. Allá sí nos vestimos bien, allá no nos cortamos el cabello, allá hacemos esto o lo otro. Sistemas religiosos que Cristo nunca estableció. Sacaron a Jesús para la calle, lo sacaron afuera del templo, lo sacaron afuera de sus congregaciones, lo sacaron del templo. Jesús, un hombre según Isaías capítulo 53, que presentó lo que realmente era. Leámoslo, hermano. Leamos Isaías capítulo 53 y observemos lo que allí estaba hablando el profeta. Isaías lo vio. Isaías no solo lo vio cuando era un niño, Isaías también lo vio puesto en pañales. Isaías también lo vio azotado, lo vio lacerado. Lea Isaías 53. Isaías capítulo 53. Y mire lo que dice: ¿quién ha creído a vuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Ahí está su aspecto. ¿Y sabe qué están haciendo las religiones en este tiempo? Lo han dibujado con ojos azules, lo han dibujado con cabello crespo, o lo han dibujado con cabello largo, lo han pintado como se lo han imaginado. Pero la Biblia dice otra cosa diferente. La Biblia no dice que él era hermoso. De David sí dice que él era un joven rubio y era hermoso. Así lo dice la Biblia. De Saúl dice la Biblia que era un hombre hermoso, de hombros arriba, alto de estatura. De David sí lo dice la Biblia. Pero de Jesús lo que dice es, gracias Dios, de Jesús lo que dice la Escritura es: subirá cual renuevo delante de él. Léalo, hermano. Dice: y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Allí estaba la razón primera, número uno, por la que la samaritana le sacó el justo. La samaritana era una experta en prostituirse. Y si Jesús hubiera sido un hombre hermoso en apariencia, la samaritana le hubiera tirado en el suelo. Pero esta samaritana no quiso nada tener que ver con ese judío. Su nariz aquileña, su cabello de pronto negro quemado, su estatura de pronto pequeña, su cuerpo de pronto delgado, de poco peso, en apariencia perdido. Y el rey que ellos esperaban a un rey con 6 caballos percheros, una carroza de llantas de oro como las de Faraón, y estaban escuchando el sonido de las trompetas. Bendito el Señor. Y todos se doblegan porque viene el Rey de Gloria. Todos se arrodillan, tiran sus mantos al suelo porque el Rey se arrodilla, porque el Rey viene en camino. Tiran los ramos, tiran sus ropas, sus mantos los tiran al suelo. Alzaos vosotras, dijo el Rey David en el Salmo 18. Alzaos vosotras vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y la gente, mientras David profetizaba, ellos decían: ¿pero quién es este Rey de Gloria? David decía: es Jehová el fuerte y valiente, es Jehová el poderoso en batalla, él es el león de la tribu de Judá. David sabía que ese Jesús era el que habían visto los profetas. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Está comprendiendo usted cuántas cosas se esconden de que no quiere ver? Bendito sea el nombre del Señor. Ese Jesús a que ellos esperaban, siempre cuando sonó la trompeta, todos doblaron sus rodillas. Hubo un hombre que tocó las trompetas en la entrada gloriosa y triunfaba a Jerusalén. Y eso fue lo mismo que pasaba cada vez que José iba a entrar o a salir por alguna parte. Tocaban la trompeta y todos se inclinaban ante José.
José es típico, el hombre más atractivo a la manifestación de Cristo. Vendido por 30 piezas de plata. Vendido por sus hermanos, despreciado por sus hermanos. Se casó con una novia que era gentil. Tuvo 2 hijos que eran gentiles, mitad gentiles y mitad judíos. Rechazado por sus propios hermanos. Y a Cristo lo vemos así, de esa misma manera. Se casa con una novia gentil. Vendido por 30 piezas de plata. Traicionado por sus propios hermanos. Y eso va a pasar ahora. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y que toda lengua confesará que Jesucristo es el Dios. Amén, hermanos. Amén. Y cuando este rey viene montado en su carroza, un burrito con 2 orejitas, 2 estacionarias que se movían de allá para acá, todos se impresionaron al ver el supuesto rey de gloria, montado sobre un simple arrillo que alguien no había montado nunca. Amén. Amén. Si no había atractivo en esa entrada triunfal a Jerusalén, mucho menos había atractivo en su hermosura. ¿Cuándo lo iban a recibir, hermanos? ¿Cuándo lo iban a tener en su templo y le iban a decir, Jesús, bienvenida, esta es tu casa? Y fue tan rechazado que él mismo dijo, las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ese era el Jesús. Ese era el prometido. Ese era el Isaac. Y ahora, hermanos, estamos cara a cara frente a esa realidad. En las iglesias hay de todo, menos Jesús. Alguien que diga amén a eso. Yo espero, hermano, que aquí en esta iglesia haya tan solo uno que oiga, que capte el mensaje de Dios. Salga usted de lo que tiene que salir, pague lo que tiene que pagar, abandone el mundo totalmente, hermano. Salga de su religiosismo, salga de esa secta en la que usted está espiritualmente. Salga a la vida de Dios. Amén. Él sigue diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si está llamando a la puerta es porque está afuera de la puerta. No está dentro de la puerta, hermanos. Está afuera de la puerta. Quien sea espiritual en esta noche tiene que sacudirse de sus entrañas y observar que esto era lo que teníamos nosotros antes de haberlo conocido. Lo ignoramos, lo despreciamos, por nuestra culpa fue vituperado su nombre, pisoteamos su sangre y su manto muchas veces. Y él sigue clamando a la puerta del corazón del hombre. Yo estoy a la puerta y llamo. Si hay alguno que oiga mi voz y abre la puerta. Oh, porque usted puede oír la voz de Dios, pero no abrir la puerta, hermano. Una persona puede oír la palabra, que sin amena la palabra en la iglesia, ser el más fanfarrón, perdónenme que sea tan abierto, pero el Espíritu Santo arde en mi vida en esta noche. Muchas personas aparentan en la iglesia simplemente lo que no son, muestran una carátula, muestran una cara maquillada de lo que no son en realidad y aparentan lo que no son. Ellos dicen amén, ellos dicen gloria a Dios, pero realmente no son espirituales. Oh hermano, como predicaba Juan Wesley, hermano. Juan Wesley predicó un mensaje que lo llamó haciendo a Dios un mentiroso. Juan Wesley llegó a predicar más de 800 mensajes en un solo año. Era un hombre que en su bicicletica predicaba de día y de noche, de día y de noche. Martín Lutero, Colombo, Ireneo, Juan Wesley, ellos, William Marion Branham, fueron hombres que mandaron mensajes sobre las 7 edades, que extendieron de la misma manera que lo hizo el apóstol Pablo, de la misma manera que lo hizo Cristo Jesús, pero ellos no lo recibieron. Pero bien dice la Escritura, hermano, hemos tenido hasta este tiempo Billy Graham, Oral Roberts, hemos tenido hombres que han aparentado también, hombres que han dicho las luces así, cuando realmente andan en tinieblas.
reciba a Cristo. Oh hermano, están escondidos. Viven debajo de una guarida, esconden su real personalidad, tal y como Jezabel, hermano. Jezabel se maquillaba su rostro y cada vez que venía un profeta, ella se pintaba su cara, adornaba su cabello, se hacía despeinado por ostentosos, subía a su falda lo mejor y luego aquí detrás de una cara mentirosa quitaba la vida. Dicho profeta, hermano, acá fue un hombre ignorante, un hombre que nunca contó con que Jezabel se acostó con 450 profetas de Baal. Ella los seducía y después les quitara la cabeza. Y aquí lo vemos, hermanos, cuando Juan el Bautista llega a Herodías, aquí vemos a Jezabel, hermanos. Allí la vemos quitándole la cabeza al profeta, hermanos. Allí vemos, hermano, el Pilato. Oh, aquí estaba Pilato. Pilato pensó que con lavarse las manos que se había quitado su culpa. Pilato pensó que con decir soy inocente de la sangre de ese hombre que ya se había quitado su culpa. Oh hermano, pero si usted lee la escritura, si usted la lee fijamente en Mateo 27, usted encuentra a la esposa de Pilato diciendo, suéltame, hombre. He tenido revelaciones y sueños que no me han dejado dormir con ese hombre. Oh, Pilato no pudo. Su conciencia no lo dejó, hermano. Su conciencia lo abandonó. Se convirtió en la peor miseria que había parido la naturaleza. Lavándose las manos pensó y dijo, estoy libre de este pecado. Oh, los historiadores dicen, hermano, que Pilato se quitó su vida en Suiza, en un estanque que existe hasta el día de hoy, un nacimiento de agua que hierve a cantidades y cantidades de toneladas y de cómo más podríamos llamarlo de alta temperatura. Y allí en ese abismo se tiró a ese tremendo fuego candente, murió siendo hervido, hermanos. Tremendo ver como en ese tiempo hombres que un día se presentaron diferentes, que mostraron un rostro diferente, Dios nunca dejó ese pecado impune. Eso es algo a flote. Usted puede venir a la iglesia y aparentar lo que no es. Usted puede ir y hacer afuera algo que nadie lo vea. Usted puede ir y hablar de su hermano sin que él se dé cuenta. Usted puede ir y menospreciar a su hermano sin que él se dé cuenta. Oh, hermano, pero la tierra está vigilada, siempre ha estado vigilada por 7 ojos. Siempre ha estado vigilada por 7 poderosos espíritus, de los cuales provienen los 7 sellos, las 7 copas y las 7 trompetas. Este es el tiempo en que usted debe arrepentirse, pedir a Jesucristo que transforme su corazón, hermano. Usted puede haber sido bautizado hace mucho tiempo, pero perdóneme, hermano, perdóneme que tenga que ser tan directo. Yo pecaría y mi alma se condenaría si les dijera a ustedes mentiras, hermano. Usted puede haber sido bautizado y no haber recibido el Espíritu Santo, y es esa la razón por la que usted todavía sería atraído por las cosas del mundo. Amén. Esa es la razón por la que usted todavía sería atraído por los brujos, todavía sería atraído por los cánceres y las fuerzas de azar. Si aquí hay alguna mujer ungida, si aquí hay un hombre ungido, sabe que lo que estoy diciendo, hermano, son mandamientos del Señor. Dele aplauso fuerte a este rey. Por eso, hermano, he querido llamar este mensaje de Jesús a la puerta del corazón, hermano. El corazón en este tiempo no está lleno de Jesús porque de ahí lo sacaron. El cupo que había para Jesús lo tomó la nevera de la casa, lo tomó el televisor, lo tomó el celular, lo tomó la tablet o el computador. El corazón de los hijos de la iglesia está lleno de todo, pero menos de Dios prácticamente. Por eso usted los ve que no cambian, por eso usted los ve que no cambian, son los mismos, hablan pero no hacen, reconocen pero no aceptan, ellos oyen pero tal y como dijo Santiago, no sean simplemente oidores, sean hacedores de la palabra de Dios. Amén.
Cuando haya un corazón abierto, entonces va a haber a quien enviar. Amén. Cuando haya un hombre que abra la puerta a Jesús en el corazón, y cuando Jesús viva en ese corazón, cuando usted decida por Jesús, cuando usted prefiera a Jesús antes que a sus hijos, cuando usted prefiera a Jesús antes que a su esposo, cuando usted prefiera a Jesús antes que lo que usted tiene, Amén. allí va a reinar en el corazón de una persona y la va a llevar a estar llena de su santa presencia. Amén, amén. Oh hermano, ahora entiendo cuál fue la razón por la que Dios tuvo que llevarse a Juan a Patmos. Cuando fue llevado a Patmos tenía tan solo 90 años. 10 años pagó en Patmos de prisión. Oh, pero Dios, Jesús lo llevó a aquella prisión para revelarle toda una visión que revelaría el tiempo del fin. Allí, hermano, Dios primero lo llevó para encontrarse con el mismo Juan. Tenía que encontrarse con el mismo Juan para después encontrarse con Jesús. Eso es lo que tiene que pasar en usted. Sea quien sea, hermano, sea quien sea el presidente, sea el más rico, el más popular, la modelo más reconocido, sea quien sea, tiene que cumplir con 2 reglas en la vida: encontrarse con él mismo como persona y después encontrarse con Dios. Oh hermano, cuando nosotros nos encontramos con nosotros mismos, cuando nosotros nos encontramos con nosotros mismos, Dios nos para frente a nuestro espejo y nos muestra realmente lo que somos. Amén. Una simple naturaleza. Más le vale, hermano, que usted no escribe la palabra, no le saque ajuste. Si usted hace acciones que sabe en su conciencia esta noche que no puede hacer, eso significa que usted necesita la vida de Dios. Amén. Predicadores hay muchos, pero hombres que tengan las agallas como Juan el Bautista, de llevar un mensaje contundente, no a la conciencia, sino al corazón. Oh, hermano, eso es de otro color. Amén. Se necesita poder de Dios para estar frente a un altar y entregar lo que usted está escuchando. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia en este tiempo está caminando detrás de los sueños. Y me soñé esto. Y tuve este sueño. Y tuve esta visión. Y ellos caminan sobre eso. Usted puede estar endemoniado, hermano. Escúcheme bien. Un adivino, cuando le va a adivinar a usted, no está lleno del Espíritu Santo. Y un adivino tiene el poder de decirle a usted lo que usted es en su propia cara. De decirle a usted toda su vida, leyéndole su mano. Pero eso no significa que esa persona esté llena del Espíritu Santo. La vida del Espíritu Santo en el corazón de una persona no produce ministerios, no produce dones, no produce talentos, produce frutos. Y los frutos producen lo demás. Los frutos vienen con el paquete completo. Por eso usted tiene que ver qué es usted en realidad. Amén. Cada que usted viene a un servicio como estos, usted viene y se hace más responsable de lo que antes era. Amén. Cada que usted escucha la palabra de Dios, usted viene y se hace más responsable que lo que antes era. Amén. Amén. Amados, el mensaje que el Señor Jesucristo envió, lo envió para sacar a la iglesia que un día apareció enredada en el nicolaísmo. Y cuando la iglesia apareció enredada en el nicolaísmo, yo le decía a mi padre hace pocos días, la iglesia de Cristo no debería estar enredada en absolutamente nada que tuviera que ver con este mundo. Alguien me dijo, las leyes fueron establecidas por Dios. Le dije, usted tiene la razón, pero fueron las primeras. Las de hoy día fueron establecidas por los hombres. Las de hoy día fueron establecidas